Bienvenidos amigos a otro fin de político. Llegamos al episodio 9 y este episodio es dedicado a todos esos esbirros que anidan en el corazón de muchos opositores venezolanos y que se han convertido en esbirros mediáticos. Este episodio se llama Los esbirros mediáticos. Bienvenido, Daniel Lara. Hola, Neomar. Bueno, estás en un escenario nuevo. Te felicito. Quizás si bajas un poquito la cámara, no sé si se puede bajar exactamente, ¿sí? ¿No? Pero que no te corte la cabeza. Pues, ya estás perfecto, muy bien. Sí, porque te acercas a la cámara y asustas a la gente. La gente Claro, dice, ¿qué pasa, Neomar? Es eso. Bueno, Neomar, fíjate, creo que podríamos ensayar una introducción ambos al tema, ¿no? Porque yo creo que la preocupación nuestra, que ya hemos hablado de estos esbirros que salen echando el cuento, pero la preocupación más que de los esbirros es de los medios de comunicación, tratando a los esbirros sin cuestionamiento, ¿no? A propósito de varias entrevistas que ha hecho Christopher Figuera en el territorio de los Estados Unidos. Así es, vamos a hablar para ejemplificar el tema del día de hoy de Manuel Christopher Figuera. Manuel Christopher Figuera fue director del SEBIN desde, entiendo yo, después del preciso momento en el que se dio el atentado, supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas, es puesto en el cargo de director del SEBIN. Y desde ese momento, Manuel Christopher Figuera fue director del SEBIN hasta el 30 de abril, cuando supuestamente se iba a producir el pronunciamiento, valga la redundancia, militar que iba a deponer a Nicolás Maduro. Manuel Christopher Figuera luego estuvo dando tumbos del timbo al tambo para salir de Venezuela y recaló en los Estados Unidos, donde actualmente ha sido bastante solicitado, por decirlo de alguna manera, en los medios de comunicación, tanto de los Estados Unidos como de Colombia y otros medios que tienen actividad latinoamericana en pleno, ¿no? Christopher Figuera prácticamente, Daniel, anda de gira de medios. He visto a Christopher Figuera entrevistado por César Miguel Rondón, por Idania Chirinos en NTN 24, por Fernando del Rincón en CNN en español, por Carla Angola en EBTV. Y bueno, hablo de 4, pero probablemente creo que hasta Bellice Pacheco hizo también una entrevista. El País de España también le ha dado centimetraje en su portal digital a Manuel Christopher Figuera, y esencialmente la imagen que hay de Christopher Figuera es que él, aunque es chavista, él no está de acuerdo con Maduro y que él se alzó porque Maduro es un tipo muy malo, que él a Maduro no acató y que él está arrepentido por todo ese mal que él de alguna manera directa o indirecta contribuyó a hacer en el pasado. Pero como Christopher Figuera, Daniel, hay muchos más. Actualmente, por ejemplo, este es el caso de Rodríguez Torres, que es un represor y incluso un asesino confeso, porque Rodríguez Torres tiene experiencia de larga data en el tema no solo de los golpes de Estado, sino además de la represión y la violación de los derechos humanos, que actualmente está entiendo, en una cárcel, en una especie de reclusión especial que hay en Fuerte Tiuna, y está en huelga de hambre porque dice que lo tienen, bueno, como un trapo ahí. Está preso desde hace algunos meses Rodríguez Torres, incluso creo que estuvo en la tumba en una temporada. Cárcel que él mismo confeccionó. Es curioso, ¿no?, que los esbirros de ayer sean los mártires del hoy, y esa también es otra aproximación que se puede hacer al tema, pero fundamentalmente lo que queríamos arrancar era la cobertura mediática que, en virtud de ser mártires del hoy, se le da a esos esbirros de ayer. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, yo entiendo que el señor Christopher Figuera está colaborando con las autoridades de los Estados Unidos. ¿En qué está colaborando? Bueno, puede pensarse que, habiendo estado todo el tiempo que estuvo en el aparato de inteligencia del régimen, debe estar colaborando precisamente con los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, si es que acaso no tenía tiempo ya colaborando con ellos. Le escuché decir a Nicolás Maduro que ellos habían detectado que Christopher Figuera tenía no sé cuántos años fichado por la CIA. Y entonces uno no se explica cómo era eso, que lo tenían fichado por la CIA y ellos lo tenían allí, ¿no? Ni cómo lo detectaron, y si lo detectaron, porque no lo purgaron. Pero fíjate que toda esta situación, de alguna manera, empieza o sea, uno puede empezar a ver, y es lo que a mí me llama la atención del asunto.
es la orientación que los medios de comunicación le están dando al asunto y que algunos colegas comunicadores, amigos algunos, no tan amigos otros y respetados la mayoría, pareciera que han convertido o se han montado en la labor, queriendo o sin querer, de la legitimación del esbirro, de la legitimación del asesino. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Fíjate, yo de la única entrevista que le han hecho, de la cual no he visto ninguna, pero solamente de una de las entrevistas que se ha hecho, he recibido feedback de la gente que las ha visto, diciendo que en una sola entrevista el sujeto fue cuestionado. Y fue en la entrevista que hizo Federico del Rincón. Fernando. Fernando del Rincón. Fernando del Rincón le manifestó al final de la entrevista a Christopher Figuera: en general yo no le creo. Ese recortadito, ese corte, logré verlo. Y entiendo que las demás entrevistas, por quienes las han hecho, tengo que ver la de Dania Chirinos, porque yo respeto mucho a Dania Chirinos. Siempre la he tenido por una periodista en toda la regla, que asume el rol de entrevistadora de una forma interesante. Pero de las otras entrevistas puedo decir muchas cosas. Ahora, el asunto está en que los que estamos en los medios sabemos que un personaje de esta categoría, tú no lo entrevistas llamando por teléfono a su secretaria o llamándolo por teléfono a él para que vaya para tu estudio. Nosotros sabemos lo que significa entrevistar a una persona de esta categoría. Y no es casual que a este personaje le hayan hecho esta gira de medios donde en 3 días ha dado 7 u 8 entrevistas a distintos medios, todos internacionales. Entonces, lo que yo supe es que detrás de esa gira de medios está la misma persona vinculada a Voluntad Popular, radicada en los Estados Unidos, que fue la encargada de hacerle de la misma manera la gira de medios al fiscal Franklin Nieves, que fue el fiscal que procesó a Leopoldo López y que desertó a los Estados Unidos. Y bueno, que se puso a echar todo el cuento y todo aquello. A ese señor le fue muy mal, por cierto. A ese señor le negaron el asilo, ¿no? ¿Sí? Y él anda en una situación legal complicada allá en los Estados Unidos, porque las cosas al final no salieron bien, evidentemente. Pero sí hubo una gira de medios y hubo toda una legitimación. ¿Qué es lo que yo quisiera decir? Yo no soy quien para decirle a los demás cómo tienen que hacer su trabajo. Porque no, cada quien hace su trabajo lo que considera. Si alguien considera que su trabajo es hacer propaganda, ese es su trabajo. Pero yo hablo como ciudadano, no como trabajador de los medios, hablo como ciudadano. ¿Sería lícito en función de la noticia o en función de viralizar un contenido o de un titular a hacerle una entrevista a Hitler sin cuestionarlo, para que él hable y glorifique y diga que no fue su culpa que mataran a 6 millones de judíos y que sufrieran más de 50 millones de personas en el mundo, todo lo que sufrieron? ¿Sería eso lícito? ¿Sería eso transparente? Sería bueno hacerle una entrevista. Yo no digo que no se le hagan entrevistas. Lo que yo lamento es que se le permita a estos esbirros echar su versión del cuento sin que el periodista se convierta en la voz del espectador. El espectador quiere saber lo básico. Bueno, pero ¿cómo es eso que ahí se torturaba? Usted torturó gente personalmente. ¿Cómo es eso que se torturaba? ¿Es verdad lo que se dice de usted con respecto a su familia, etcétera? Y yo lamentablemente siento que eso no se hizo. Fíjate que en las escuelas de periodismo el asunto de la materia prima que tiene un periodista, que son las fuentes, es toda una discusión. Hay toda una discusión que ya yo incluso en mi época de estudiante me planteaba como un problema. Y está justamente esa visión del periodismo, Daniel, que es una visión aséptica, supuestamente aséptica, la visión muy compaginada con el tema de la objetividad, que no existe, donde el periodista no está para opinar, y donde el periodista esencialmente tiene que tratar igual a
el asesino serial que se llevó a 50 niños por delante para satisfacer su demencia, y a el Papa Juan Pablo II. Porque lo que interesa en una entrevista de personalidad o una entrevista de incluso con fines informativos comunes y corrientes es lo que esa persona te pueda proporcionar como información. Yo tengo muchos problemas con esa visión porque el periodista, antes de ser periodista, se supone que en democracia es un ciudadano que defiende justamente el sistema democrático y por ende defiende también la libertad. Y como uno defiende eso, cuando uno se le plantea un personaje de este tipo al frente, uno mínimos cuestionamientos tiene que hacer para poder abordar ese personaje. Y eso yo creo que, por ejemplo, es lo que tú estabas refiriendo, que hizo Fernando del Rincón, es lo mínimo que puede hacer un periodista. Que él lo que está haciendo es preguntarle y manifestarle frente a esas preguntas la disconformidad o el escepticismo que justamente él tiene, pero sobre las versiones que ofrece este tipo. Que le dice, mire, yo no le creo, y usted hizo esto, ajá, y usted dice que no sabía, porque usted parece que se enteró ayer, es más o menos lo que él le asoma en toda esta polémica, ¿no? Pero ese es un tema pendiente, incluso en el periodismo. Yo creo que este asunto que estamos tratando el día de hoy nos trae nuevamente, porque eso pasa mucho en Venezuela, Daniel, pasa no solamente con los chavistas que se convierten, que entran a la iglesia, el chavismo de los últimos días, ¿no? Sino que eso pasa también con cualquier tipo de delincuente que opera dentro del territorio nacional, que se le aborda desde un punto de vista que hay una escuela del periodismo criollo que dice que tiene que ser un punto de vista donde uno no interviene del proceso. No, es que usted interviene del proceso porque si usted es un demócrata, usted de alguna manera tiene que fijar una postura frente a la vida, ni siquiera frente a ese personaje, frente a la vida y frente al sistema político en el que usted actúa. Entonces por allí luego hay una reevaluación que hace, o una evaluación, mejor dicho, que hacen los defensores de esta postura de los que actuamos de una manera distinta, que es que dicen que no somos periodistas, o en tu caso, que tú no eres periodista colegiado ni estudiaste la comunicación social, pero que eres un comunicador social en ejercicio, que es que no estamos ejerciendo la comunicación social como es, sino que lo que somos es opinadores, que estamos analizando cosas. Bueno, pero es que yo creo que es donde está el valor agregado incluso de cada periodista. Claro, siempre que esas opiniones, independientemente que pueda haber muchas, que sean habladera de paja, habladera de tonterías, siempre que esas opiniones tengan algún argumento racional, ¿no? Y que partan de algún argumento o de un sustento de verdad. Pero yo creo que ahí es donde está el valor agregado, porque si no lo que estamos haciendo es meros reproductores acríticos de información que incluso es muy delicada y de personajes que suministran esa información que son muy cuestionables y de alguna manera, aunque no los estemos validando, los estamos poniendo en la opinión pública como seres que no son eso, que no son cuestionables, o sea, como seres que bueno, que lo que hay que dejarlos, como cuando uno da una base por bola, dejar hacer y dejar pasar, así los pasamos por bola. Entonces, eso es muy delicado. En la ñapa de hoy, de lo que vamos a hablar es de algo asociado a esto, que es de los famosos laboratorios. ¿Existen los laboratorios? ¿Y esos laboratorios cómo funcionan? Si es que acaso existen. No se pierdan la ñapa. Para ver la ñapa deben suscribirse al plan Patreonero Full de mi plataforma Patreon, patreon.com/DLaraF. Hoy hablaremos ahí en la ñapa, añadido a este programa, de los laboratorios. Entonces, pero fíjate tú algo, ¿no? Que tú has mencionado. Cuando se habla de... O sea, yo creo que podemos decirlo, ¿no? Nosotros estamos a punto de cumplir 6 años al aire con el programa Y Así Nos Va en Radio Caracas. 6 años en una emisora a la cual llegamos en momentos difíciles y hemos vivido momentos mucho más difíciles siendo parte de este equipo. Uno tiene como comunicador y como productores, además que somos, porque nosotros somos productores independientes de contenido, uno tiene que darse cuenta, uno se da cuenta de cuando hay una operación y de cuando a uno lo quieren utilizar para esa operación. Si a mí me llaman para ofrecerme entrevistar a alguien, ya yo sospecho. Cuando a mí me llama que si algún secretario, jefe de prensa, tal, o me lo dejan colar por los costaditos, así, mira, para que entrevistes a fulano, ¿qué te parece? Ya normalmente mi respuesta es no. Y a ti no te cuesta mucho sospechar, ¿no? Tú estás en estado de sospecha.
siempre en estado de sospecha permanente, o sea, porque es la única forma que he tenido para sobrevivir, ¿no? Y, ajá, y entonces yo me empiezo a hacer preguntas. Muchas veces es de buena fe, ojo, ¿no? Porque muchas veces, oye, mira, esta persona está diciendo cosas interesantes, ¿qué te parece si hablas con él? Y muchas veces uno, por supuesto, uno revisa porque no hay nada oculto, pero cuando te llega, no, porque mira, ¿qué te parece? Estamos hablando de tales y tales temas, entonces es para hablar de tal tema. Entonces, pues ya va, un momentico, momento, ¿no? O sea, ya uno empieza como a sospechar. Entonces, ¿cómo es eso que a mí me llega una persona que se encarga y que yo sé que se encarga de ser representante de prensa, ¿okay? Corporativa o institucional, a decirme, mira, ¿te interesa entrevistar a Christopher Figuera? Y a ti no se te prenden las alarmas. Además de eso, estoy casi seguro, y algunas cosas me han dicho por ahí al respecto, que ha habido temas vetados en las entrevistas concedidas. Mira, no vayas a preguntar de esto ni de esto. Y entonces ya por allí también hay problemas. A nosotros nos han solicitado entrevistas muchas veces y algunas las hemos otorgado y otras no, pero nunca que yo recuerde hemos permitido, y sinceramente tampoco recuerdo que nos los hayan ofrecido, hablar exclusivamente de un tema y no vamos a hablar de tal cosa. Eso no, no recuerdo jamás. No, debe ser porque lo conocen a uno, pues, y porque saben. Fíjate que hay un caso muy reciente también que causó mucha polémica en su momento. Lo que pasa es que a la gente se le olvida un poco la cosa, la historia, con el otro personaje que refería yo al principio de este episodio, que es Miguel Rodríguez Torres. ¿Tú recuerdas cuando Miguel Rodríguez Torres recién brincaba la laguna? No hacia el lago de los cisnes, sino hacia el lado de la oposición, sino que había una especie de operación también de Spin Doctor, pues se le dice eso, o de imágenes de imagen pública, de relaciones públicas con él, donde lo llevaban a, sobre todo, emisoras de radio. No era tanto televisión, porque la televisión en realidad está muy controlada, estaba más controlada que la radio y sigue estándolo, ¿no? Y lo llevaron al programa de César Miguel Rondón, y hubo mucha polémica porque César Miguel Rondón, cuando aquel hombre se le complicó el papel, se le complicó la tarea de venderse como una Carmelita descalza, y empezaron los tuiteros y la gente a decirle cosas por Twitter y por mensaje, creo que por mensaje de texto, no recuerdo por dónde. César Miguel Rondón llegó a un punto en el programa que tuvo que decirlo. Dice, aquí estoy recibiendo muchos mensajes, pero la mayoría de ellos no son agradables, y aquí la intención no es hacer pasar un mal rato al mayor general Rodríguez Torres. Bueno, y eso generó otra polémica, porque dijeron, bueno, ¿y qué calidad o qué tipo de periodista es César Miguel Rondón que no le dice las cosas en su cara a Rodríguez Torres? Y de hecho, en la entrevista no hubo mayores cuestionamientos más allá de cosas puntuales que, por supuesto, le preguntó César No solamente eso, sino que hay algo en particular. Mira, a mí se me hace muy difícil hablar, decir algunas críticas a César Miguel Rondón, porque yo sinceramente admiro mucho a César Miguel. Yo admiro mucho, a mí también, me parece sobre todo en la fase que tú y yo sabemos que es, porque es que estamos hablando del hombre que escribió el libro de la salsa, pues. Sí. Y de telenovelas, y uno, de alguna manera uno siente, sí, pues, la impronta que tiene su voz en la radio venezolana, eso es innegable, Daniel. No, o sea, pero ese episodio fue muy triste, y fue muy triste el que vino después, que creo que es el que te vas a referir tú. La derivación de las declaraciones de Rodríguez Torres, que pasó medio programa cayéndole a palo a María Corina Machado, y César Miguel no le dijo nada. No, eso en particular a mí me pareció lo más infame, que se permitiera que un tipo que venía de torturar, de meter preso, de perseguir, y que está plenamente, por cierto, esta semana que terminó, se confirmó la sentencia en contra del asesino material de Basilda Costa, que era uno de los escoltas de Miguel Rodríguez Torres. Entonces, ¿cómo es eso que este tipo, que es el autor mediato de un asesinato, de varios asesinatos, se le permite tener un micrófono para decir que los asesinos son María Corina Machado? Y tú le permites ahí sin pararlo en ningún momento, sin decirme un momento, porque ese ha sido algo maravilloso. Bueno, un momento, Federal, usted está diciendo todas estas cosas, mire, lo lamento, pero tenemos en línea a María Corina Machado.
para que María Corina Ese gesto de Machado audacia. responda a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que se extraña. Tú sabes que yo en estos días conversaba con una periodista brasileña, una buena amiga periodista brasileña, que me pidió una entrevista para hablar de lo único para lo cual yo doy entrevistas, que es para el tema de los medios de comunicación en Venezuela y la falta de libertades. Y entonces me decía, yo le explicaba, trataba de explicarle cómo es difícil hacer ese tipo de periodismo en Venezuela. O sea, ¿por qué? Porque el opositor no va a venezolana de televisión, no lo invitan. Pero probablemente si lo invitan tampoco fuese. Yo no iría. Yo no Algunos sí iría. irían, pero el promedio no iría. Algunos irían, pero probablemente los que irían no son precisamente los opositores, sino Exacto. los payasitos. Los otros, Entonces, eso, el debate, el que el medio sea de verdad el medio, que esté en el medio y que aquí esté sentado el representante de la tendencia A y aquí el representante de la tendencia B y el medio sea el medio, sin que quiera esto decir que el medio de comunicación no tenga una línea editorial. y que Pero es ¿cómo es eso? objetivo, imparcial y tal. Sí, bueno, de la objetividad, tú sabes lo que yo pienso de la objetividad, pero que la audiencia pueda contrastar. Mira, yo recuerdo lo que significaban esas cosas, los derechos a réplica que se han pervertido, porque entonces aquí lo cometieron una cosa chavista, ¿no? Aquí la gente podía ir a decir, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que se dijo aquí de tal y tal y tal cosas. Y la gente contestaba. Eso no lo llegó a ver. Y había debate y había ese tipo de situaciones. Entonces, lo que yo creo, finalmente, con respecto a eso que planteamos aquí, de la revisión de la forma en que se expone. Yo no puedo sentir, si estoy en los medios, mucho más cuando estamos hablando de periodistas de amplia trayectoria. Consagrado, exacto, O sea, consagrado. que estamos hablando de Que han tenido que verle la cara a mucha gente. que estamos hablando que Ibellice Pacheco ha sido directora de medios de comunicación impresos. Estamos hablando de que César Miguel Rondón tiene todos los años de la vida en radio, televisión y prensa. Estamos hablando de que Dania Chirinos tiene una dilatada trayectoria en el periodismo televisivo y es directora de un medio de comunicación en Colombia, que es mucho decir. Estamos hablando de Carla Angola, que bueno, que tiene una experiencia también. Claro. Entonces, ¿a dónde voy con esto? O sea, tú no te das cuenta cuando te están utilizando para una operación. Porque uno se da cuenta. ¿Qué Eh, pasa, eh, creo, Daniel? Claro, ¿qué pasa? Creo que estos periodistas muchas veces creen, de muy buena fe, que es que están haciéndole un favor a la llamada transición, o sea, que están contribuyendo a que Maduro termine de desplomarse, porque se parte del hecho, Daniel, de que de alguna manera beatificando estos personajes. Fíjate que no metimos en la lista de esbirros hoy, pero es la esbirra judicial por excelencia, que es Luis Ortega Díaz. Se le hizo la misma operación. Esto es una cosa que los meten al salón de belleza, les lavan el cabello, les ponen el maquillaje, le pintan los ojitos, la boquita, le sacan las cejas, etcétera, 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 y después le pegan el reflector en la cara y así dura meses, pues. Luisa Ortega Díaz ya menos, pero la gente, los periodistas creo que parten de la premisa de que están haciéndole un favor a la transición y de que están ayudando a la democracia. Bueno, eso está por verse. Hay una cosa que es difícil de tragar, ya finalmente, Daniel. La cosa que es difícil de tragar es que lamentablemente en los procesos de transición, yendo ya a lo de la transición, sí se ve lo más insólito, es el insólito universo completo. Tú ves que en procesos de transición hay una cantidad de tipos siempre, en todas partes del mundo, que mataron centenares incluso de personas y salen y se sientan con su cara muy lavada y dicen que prácticamente que ellos estaban poseídos por una especie de demonio como el que poseyó a la niñita del exorcista en la película, pues a Linda Blair, que ellos no fueron, que ellos no estaban ahí, aunque hubiesen estado de cuerpo presente, porque eso no eran ellos. Más o menos es la misma cachaza de las declaraciones que tiene Luis Ortega Díaz. Y esto se ve, esto no es en Venezuela, mis estimados amigos, eso no es que es Venezuela, que el chavismo es malo, no, si el chavismo es malísimo, pero es que el tipo de regímenes como el chavismo han hecho lo mismo, o sus personeros han hecho lo mismo a lo largo de la historia. Tipos que se deslastran de la responsabilidad personal e individual de haber sido represores de primera fila de estos hechos, de haberse llevado familias por delante, porque Basilda Costa tiene familia, y que además experimentan, Daniel, luego de que salen del poder, generalmente esto pasa en los comunismos, luego de que salen del poder, son linchados por el poder, o sea, por el propio régimen, ¿no? Fíjate que Rodríguez Torres
Y uno como persona que aboga por los derechos humanos, uno siempre llama a que todo el mundo respete sus derechos humanos, pero Rodríguez Torres cuánto no hizo y supuestamente cuánto no está pasando ahora. Y lo mismo le ha pasado a muchísimos, pues. Y ahí está la famosa figura de creo que era un dios griego, que se tragaba a los hijos, ¿no? Entonces es la revolución tragándose a sus hijos, pero todos esos son hijos de Chávez, no es nada más Maduro, son hijos de Chávez, al punto que Christopher Figuera dice que él es chavista y que lo que no es madurista, ¿no? La operación Topacio. Pero es que fíjate algo, ¿no? Que no se nos puede pasar ya cuando tenemos que terminar este episodio, ¿no? No es... los gringos tienen un término, en estos casos, lo que llaman un cerdo con perlas, ¿no? O sea, que tú le puedes poner a un cerdo maquillaje y un collar de perlas y sigue siendo cerdo. O sea, o sea, lo estás arreglando, pero es un cerdo con perlas. Eso, de alguna manera, lo que yo termino viendo, que es lo que me preocupa de los medios de comunicación, son las agendas. Porque entonces aquí la línea es asumir a Christopher Figuera como una persona falta que le griten valiente. Sí, asumirlo como una persona que cumple una labor fundamental y tal, todo aquello, y que hay que tenerlo en cuenta para una transición. Entonces, es allí donde mi temor está en el después. O sea, cuando tú agarras a un tipo que viene de ser un torturador, un esbirro, un tipo vinculado a las redes de extorsión y secuestro, de legitimación de capitales, de vacunas y de persecuciones extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Y tú a ese personaje lo conviertes en un hombre arrepentido que dice que él va a hacer todo lo que esté a su alcance para que este régimen cese y tal. ¿Qué viene después de eso? O sea, ¿qué es lo que viene después? Incluirlo en un futuro gobierno. Y llama la atención que esto, claro, bueno, y es que, vuelvo sobre cosas difíciles de tragar. Las transiciones a veces son eso. Yo no estoy diciendo que esté bien, es lo que me preocupa, que la transición no es que tenga componentes de eso, es que sea esencialmente eso, que sea lo que venga después sea un gobierno apalancado fundamentalmente por los represores de ayer. Pero que eso no es, eso no es verdad, es una visión equivocada de las transiciones. Porque aquí no estamos hablando de una transición política, aquí estamos hablando de una banda delictiva, como pasó con el nazismo, y te lo digo desde Alemania. ¿Cómo no? Tú no podías meter a la cárcel y llevar a la horca a todas las personas que militaron en el partido nazi, porque para empezar, la gran mayoría tuvo que inscribirse en el partido nazi para poder sobrevivir. De lo que estamos hablando es que los cabecillas de esa maquinaria criminal fueron llevados a la cárcel, fueron condenados a cadena perpetua, fueron ejecutados. Que los medianos pasaron por el llamado proceso de desnazificación, tuvieron que enfrentarse a la justicia y tuvieron que establecerse como purgar sus culpas. Y luego de purgar esas culpas fueron rehabilitados, pero después de haber sido juzgados y de haber sido castigados. Y en lo que vino, el proceso que vino después del nazismo, cómo no, hubo un gran grupo de funcionarios, inclusive funcionarios policiales, que permanecieron en el nuevo régimen. Eso es verdad. Porque tú sigues teniendo, sobre todo en cuestiones tan delicadas como la inteligencia y ese tipo de cosas, y la criminalística, sigues teniendo unos técnicos que tienes que tenerlo. Pero eso es una cosa. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que tú agarres a Adolf Eichmann, el creador de la solución final, y lo pongas de vicepresidente. O ministro de Interiores, exacto. O sea, por favor, ¿no? O sea, por ahí no es. Igualmente, vamos a poner ejemplos propios. El perejimenismo. O sea, ¿es que acaso agarraron no agarraron a los perejimenistas? O sea, agarraron a uno y los lincharon a los Seguridad Nacional. Pero después de eso...
a Pedro Estrada no lo pusieron director de la DIGEPOL, pues, por ejemplo. No, por ejemplo, ni a los subministros, los incluyeron en eso. Tampoco los mataron en la calle, los dejaron vivir tranquilos. Inclusive algunos pudieron hasta regresar a Venezuela, pero no los incluyeron en un gobierno. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué están haciendo esto? Eso es lo que a mí me preocupa. Y ojalá no sea que no se materialicen nuestras peores sospechas. Y me preocupa cuando ya nos vamos, que ocurra como ocurre, no a nivel de los medios de comunicación, sino a nivel de los dirigentes políticos, con muchos de ellos en el bando democrático, que es que atacan con mayor fiereza a los que están a su lado y que a los que dicen que bueno, que esto no puede partir de una cosa donde sea una mera, como dice Maracorín, una transacción, sino que tiene que ser una transición efectiva, y le abren los brazos y a veces hasta las piernas, y me lamentan la metáfora, me la perdonan, pero es que es así, a veces se ve hasta así, a tipos como estos represores. Ocurre con los medios, Daniel, también. Ocurre con los medios, que es el tema que estamos tratando hoy, y no con los medios tanto como colectivo, sino a veces con los periodistas de ciertos medios, que se montan en unas operaciones de beatificación, mira, que van desde los más proclives amigos del chavismo light, como podría ser la ahora comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que es Michelle Bachelet, que fue muy simpatizante de Chávez en su momento, eso hay que decirlo. Ya no, bueno, ya Chávez se murió, de hecho, la tipa es una burócrata que está afuera y tal, todo lo Se demás, murió, pero que van se desde murió. eso. Ah, Chávez se murió. pero, sí, pero que van desde eso hasta personajes como Rodríguez Torres o Cristóbal Figuera, que los vuelven unos santones de iglesia, pero al mismo tiempo dicen que quien difiere de alguna cosa o de dos cosas que haga Juan Guaidó es tarifado del gobierno de Maduro, etcétera, 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 y que María Corina Machado es una tipa que está dándole financiamiento a los divisores de la oposición, que María Corina Machado es el coco, ligado con Chucky, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner las cosas en orden, no vamos a poner las cosas en su sitio. Bueno, se nos acabó el episodio, Daniel. Se nos acabó este episodio, Neomar. Y por supuesto le pedimos a todos que se suscriban al canal, activen las notificaciones y que sus apoyos para que sigamos haciendo estos contenidos nos los sigan aportando a través de la plataforma Patreon. Patreon.com/neoadolfo y patreon.com/delaraf. Allí en patreon.com/delaraf tendrán disponible los suscriptores del plan patreonero full la ñapa de esta semana, que será sobre los famosos laboratorios mediáticos. ¿Existen o no existen? Muchas gracias a todos, Neomar, despide. Bueno, y les recuerdo también que quienes están en Patreon, tanto en el de Daniel como en el mío, pueden ver estos programas, los pueden ver tempranito el sábado, ya los tienen disponibles en su cuenta de Patreon, en nuestros muros de Patreon. Los suscriptores, todos los suscriptores, los tuyos y los míos, lo tienen allí disponibles muy temprano en la mañana, y el resto lo están viendo, y a esos les mandamos un saludo también, lo están viendo en YouTube, en mi canal de YouTube, Neomar Hernández, todos los domingos en las tardes, noches, ya está allí el episodio, que en este caso fue el 9, fue los esbirros mediáticos, y les esperamos entonces, agradeciéndoles todo ese apoyo, en el próximo episodio de Fin de Político. Hasta la próxima.